En esta mañana tenemos el estudio de la escuela sabática y es muy importante entender esta escuela sabática porque cuando estudiamos las lecciones y las aplicamos a nuestra vida, entonces es cuando surten efecto. Si estudiamos mucho la Biblia pero no le damos una aplicación práctica, sino que nos quedamos en la parte teórica, no sirve para nada. Ok, entonces hoy tenemos una lección que nos habla de guerra y del mundo invisible. Dos conceptos importantes que debemos analizar. En primer lugar, la guerra. ¿Es agradable la guerra? ¿Nos gusta la guerra? Hay gente que se complace en la guerra, que vive para hacer la guerra. Estamos hablando de la guerra política, entre naciones, física, de cuerpo a cuerpo, o de ejército contra ejército. Hay gente que le encanta ir a la guerra y ver sangre y excitarse en el fragor del combate. Pero esos son los mínimos. La mayoría no nos gusta la guerra. Yo recuerdo cuando era jovencito y estaba en el servicio militar que temblaba porque yo no quería entrar en guerra y yo tenía un cargo, ya era cabo. Y bueno, si se armaba alguna guerra yo tenía que ir al frente de batalla. Me tocaba ahí pelear, cosa que detestaba con todas mis fuerzas. Recuerdo que me dieron mi fusil, me enseñaron a disparar, granadas, esto, lo otro, todo lo que se hace en el ejército. Cuando conocí el movimiento de reforma me llené de alegría de saber que la Biblia enseña que el cristiano no se puede empeñar en esas guerras. Pero sí que hay una guerra de carácter espiritual en la que tenemos que luchar todos. Y el mismo Señor nos dice, pelea esa batalla. Los apóstoles también enseñaron a que debemos pelear esa batalla. Especialmente Pablo nos habla concretamente de una guerra espiritual, de una milicia espiritual, de unas armas espirituales, de una batalla. Y también hay una batalla entre las potestades de las tinieblas. Así es que hay una batalla en nuestra interior y una batalla entre las potestades de las tinieblas que lidian los ángeles buenos contra los ángeles malos. Y después los ángeles malos contra nosotros, y viceversa. De esa batalla vamos a hablar, de la batalla espiritual. En cuanto al mundo invisible, se trata de ese espacio, de esa dimensión en la que ningún ser humano puede introducirse. Que existe en todo el planeta esa dimensión. La gente dice tercera dimensión, ¿no? Nosotros hablamos de esa dimensión espiritual en la que ningún ser humano se puede introducir y en el que viven o en la que viven ángeles caídos y también los ángeles de Dios. Ahora, en esa dimensión están ocurriendo batallas que son terribles. Y dice la palabra de Dios que si pudiéramos ver esas batallas nos quedaríamos sorprendidos, despavoridos, llenos de miedo, porque son reales las luchas que existen entre los ángeles de Dios y los ángeles satánicos. Y están luchando. Y luchan por mantener la supremacía de cada alma. Y cuando tú estás pecando, estás en las manos del diablo. Los ángeles entonces luchan contra esos demonios que te retienen. Y cuando logran desarraigarte, cuando logran despegarte de ese dominio satánico, los ángeles malos siguen luchando para controlar tu voluntad. Son luchas terribles. Todas esas luchas se están dando desde la caída de Satanás hasta nuestros días. De eso vamos a hablar. Vamos pues en materia. Y la primera pregunta dice, la apariencia de un ser glorioso y poderoso, ese es el subtítulo. La pregunta dice que experimentaron los judíos después que recibieron permiso de retiro para regresar a Jerusalén en el año 536 y comenzar la restauración. Así es que ahora los judíos, por decreto de Ciro, regresan a Jerusalén. Fueron varios contingentes, ya lo estudiamos en lecciones pasadas, comienzan a reconstruir y ocurre un fenómeno interesante. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, vamos a hacer la participativa. Pueden hablar todos, opinar, dar sus puntos de vista. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, a ver, hermana Elba. Bueno, como ya sabemos, cuando ellos comenzaron a construir el templo, pues vinieron los samaritanos dándole ayuda, su ayuda, pero ellos, los judíos, no lo aceptaron.
y por ende pues ya pues los samaritanos se sintieron mal y ahí pues ya había una controversia. Aunque los samaritanos fueron a ayudarle, pero no era con la intención de hacer lo que Dios pedía, porque ya ellos continuaron con su idolatría. Ellos no habían dejado la idolatría, entonces los judíos no aceptaron esa ayuda. Ok, díganme un motivo del por qué ellos no aceptaron la ayuda de los samaritanos. Un motivo, no me digan más, solo uno. Esto es una escuela y queremos todos aprender. Un motivo nada más. A ver, Rafael. Racismo. Racismo. Bueno, podría ser, pero hay motivos que se ciñen más a la realidad histórica, ¿verdad? Rebeldes. A ver, Rebeldes. eran rebeldes los samaritanos y por eso los judíos los rechazaron. Otro motivo, ¿está bien? A ver, otro motivo. La envidia. ¿Lo rechazaron por envidia? Puede ser. Ya. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Sí, eran extranjeros y para poder tener acceso a esta colaboración que en esta oportunidad ellos querían dar, pues tenían que cumplir ciertos requisitos, porque el pueblo de Israel no rechazaba a nadie, porque en las leyes de Moisés estaba claro que un extranjero podía ser permitido dentro del pueblo de Israel, pero ellos iban con una condición. Ellos tenían un propósito egoísta que Dios vio en los samaritanos, porque más adelante miramos que cuando ellos no fueron recibidos, ellos le hicieron la competencia al pueblo de Israel de otra forma que aparece en la canción. Muy bien, entonces ese sería el motivo principal. Lo que habéis dicho tiene sustancia, podría ser en algún grado, pero el motivo principal es porque ese pueblo samaritano no se ceñía a la verdad salvadora de Dios. No vivían el Evangelio, no vivían la verdad en su totalidad. Tenían partes que eran semejantes, pero otras eran diametralmente opuestas. Entonces, en la palabra de Dios se nos enseña que la verdad es completa. No podemos tomar partes de la verdad y pretender tener la verdad completa. Las iglesias hoy proclaman su infalibilidad absoluta, que son el pueblo de Dios, que son el pueblo que sigue los mandamientos de Dios, pero cuando hablas con sus líderes o miembros, te das cuenta que siguen una parte y otra no. Entonces nos viene a la mente el texto de Pablo que dice: andarán dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con pueblos que creen una parte de la verdad, pero otra la rechazan y la pisotean, ¿cuál puede ser el resultado final? ¿Cuál puede ser el resultado final? ¿Puede haber una concordia ahí? ¿Qué iba a pasar si aceptaban esa colaboración? Porque estas personas que vinieron, ¿qué tenían? ¿Una influencia cómo? ¿Qué creían ellos? ¿De dónde venían ellos? ¿Qué influencia podían aportarles? ¿Sí, Rafael? Bueno, hermano, yo pienso que, aunque ellos quizá tenían influencia pagana y todo eso, yo, en mi propia opinión, yo no creo que debía de haber un rechazo a menos que ellos no le enseñaran la verdad primero. Y si entonces no se acepta la verdad, entonces puede haberle rechazamiento. Pero así por así, rechazar a una cultura o a una persona porque no pertenece o no conoce lo que yo conozco, yo creo que está erróneo. No podemos ser tan comunistas, vamos a decir la palabra. No podemos ser tan dictadores, porque yo pienso que si el amor de Dios hubiera existido en estos que tienen la verdad, ¿por qué no cogieron y enseñaron la verdad a estos que todavía no tenían la totalidad del conocimiento de la verdad? Para entonces entrar en familia, entrar en un acuerdo, entrar en el mismo yugo, pero sin conocer, sabiendo la mala maña que tienen, y yo no les voy a enseñar la buena costumbre, yo creo que soy culpable de que ellos sigan con su mala costumbre. Ok. Gracias, Rafael, por tu opinión. Es importante que todos expresemos nuestras opiniones, pero ahora hay que contrastarlas con la palabra de Dios. Lo que dice Giner, si no se contrasta con la palabra de Dios, no sirve. Y lo que dice Rafael, la misma cosa. Los samaritanos conocían a Rafael, no eran ignorantes. Ellos procedían del pueblo de Israel. Y años atrás ellos habían sido un solo pueblo, habían sido educados por Dios. Eran parte de las 12 tribus. Lo que pasa es que con Jeroboam y Roboam se dividieron. Y las 10 tribus se fueron al norte.
y allá fueron llevados por los asirios, por todo lo que es Asia Menor, y ellos se pervirtieron en sus cultos, en sus prácticas. Así es que ellos traían parte del pueblo de Israel y parte de su paganismo. Entonces, cuando los judíos se dan cuenta en qué situación están, dicen, no, gracias, pero no, somos primos hermanos, tenéis casi lo mismo que nosotros, pero hay cositas ahí que pueden ser de gran peligro para nuestro pueblo. Ahora, fíjense bien, después de este rechazo por parte de los judíos, ¿qué reacción tienen los samaritanos? Porque si fueran buena gente, es bueno, sí, tenemos que aprender, está bien, enséñanos. Si fueran buena gente, hubieran reaccionado bien, pero ¿cómo reaccionan? A ver, los hermanos, ¿qué quieren decir? ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es su reacción inmediatamente de ese rechazo? ¿Qué es lo que hacen ellos? A ver, sí, hermano Pablo. Bueno, primeramente quiero mencionar que el propósito era también construir la casa de Dios, ir al lugar de adoración. Y para la casa de Dios, para adorar a Dios, no lo podemos hacer como el hombre piensa, sino la forma como Dios desea que hagamos su adoración. También en la predicación del Evangelio, la iglesia de Dios tiene una responsabilidad muy grande. No podemos decir también que todo el mundo está predicando la verdad. Contribuyen de cierta manera, por eso no tienen que tener un cierto respeto para todo ser humano y amarlo, porque Dios ama a todos. Pero la responsabilidad de la verdad y el servicio de adoración era un servicio especial. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cuál fue la reacción? Ellos entonces sobornaron, dice, algunos consejeros, se infiltraron adentro para desanimar la construcción de la casa de Dios. Si la verdadera intención hubiera sido construir juntos, arrepentimiento, nunca hubieran actuado así. También desaconsejaron al pueblo a que siga trabajando en ese proyecto. Ahí vemos cuál era la intención, un cierto tipo de ecumene que ellos querían hacer, un cierto tipo de relación para tener cierta relación, formar unos con otros y de alguna forma, bueno, yo te respeto a ti y tú me respetas a mí. Yo soy así y tú eres así, entonces yo te ayudo un poco y tú por favor también me respetas un poco. Quería hacer un tipo de acuerdo, pero el pueblo de Dios se dio cuenta que no podía y es por eso que lo rechazaron al inicio y después las consecuencias se vieron porque ellos entonces atacaron para que los objetivos reales, que la verdadera adoración a Dios, como lo comprendían Judá, no se logren, porque no lo comprendían ellos así. Y es por eso que ellos tenían otro lugar de adoración separado. No era la intención de ellos adorar a Dios en esa casa de Dios, sino la intención de ellos era tratar de establecer una relación que de alguna forma puedan tener un cierto contacto unos con otros. Y algo peligroso. Y ellos lo notaron y es por eso la actitud que hubo también anterior. Muy bien, entonces ellos lo que hacen es construir un templo similar para hacer lo que querían hacer con los judíos, pero introducen en sus ritos elementos de carácter pagano. Entonces aquí hay dos aspectos muy negativos. Primero, levantaron un templo paralelamente en otro lugar cuando ya existía uno. No hacía falta levantar otro. Y segundo, introducir dentro del ritual elementos de carácter pagano. Ahora, esto llevado a la vida práctica. Vamos a hablar de las relaciones humanas. Cuando una persona tiene que buscar novia, aquí hay dos más o menos, dos personas que tienen esa responsabilidad en el futuro, ¿no? ¿En qué se fija la gente muchas veces? ¿En qué nos fijamos muchas veces los seres humanos? ¿En qué nos fijamos? ¿Cuál es la realidad? En el exterior. En el exterior, en el empaque. Sí, sí. En el embalaje. Y decimos, no, yo me fijé en su corazón, mentira. No me fijé en su buen carácter, no, es verdad. Al hombre le entra primero por la vista, lo físico, ¿verdad? Y la mujer, bueno, también valora exteriormente al hombre. Y luego, después de haberse casado, sin tener en cuenta elementos de carácter espiritual,